vascular. Ya, ¿cuál tiene pedículo? Entonces, ¿cuánto va colgajo? ¿No? Es un segmento de tejido con vascularización propia, que puede estar unido o no al organismo mediante su pedículo vascular. Este pedículo vascular va a constituir el punto de rotación. A ver. Entonces, si nosotros tenemos que disecar un colgajo, lo vamos a disecar hasta donde sabemos que emerge el vaso que va a nutrir este colgajo. Entonces, no podemos cortar el pedículo porque si no, chao colgajo. Entonces, ¿y para qué sirven los colgajos? Primero, para cobertura de estructuras nobles. ¿Y cuáles son estas estructuras nobles? Los nervios, los tendones, los huesos, los cartílagos, los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, en los antebrazos nosotros tenemos todas estas estructuras y están cubiertas solamente por piel. Si nosotros por cualquier causa se destruye la piel, entonces no vamos a poderle colocar un injerto porque vamos a tener todas estas estructuras casi expuestas. Y al menor traumatismo se va a lesionar esta piel y vamos a tener otra vez la exposición de estas estructuras nobles, ¿no? ¿Han visto un injerto? Sí. ¿Quién no ha visto un injerto? A ver. Todos han visto cuando sacan el injerto, ¿verdad? Entonces es bien delgado, ¿no? Entonces, y lo que es tan delgado, menos que una hoja de papel, no va a poder dar la resistencia necesaria a los traumatismos. ¿Para qué más sirve? Para cobertura de prominencias óseas. Las úlceras por presión, la porción distal de los dedos, van a hacer que cuando haya una lesión, los huesos puedan ser observados directamente. Entonces tenemos que darle una cobertura con una cantidad de tejido que sirva dar protección. Cobertura de regiones con déficit de irrigación. Por ejemplo, las fracturas expuestas. Una fractura, para que se produzca la fractura, ha tenido que sufrir un traumatismo. Todos esos tejidos perilesionales están destruidos. Entonces no le va a llegar irrigación. Entonces llevamos un colgajo que tiene vascularización propia, por lo tanto va a aportar irrigación a esa zona. Osteomelitis, radiodermitis, pseudoartrosis. Para cobertura en rostro. ¿Por qué? Porque las características de la piel en rostro son muy especiales. Y si nosotros le llevamos tejido de otra zona, se va a notar la diferencia. En cambio, nosotros podemos hacer colgajos locales para que cubrir algún defecto, entonces queda disimulado. En la escala reconstructiva, nosotros vamos a tener que ir siempre desde lo más simple a lo más complejo. ¿Qué es lo más simple? Si tenemos una herida, cierre directo. Y si a pesar de que puede haber pérdida de sustancia, nos queda una úlcera, le injertamos. Si no, hacemos colgajos cutáneos, luego colgajos musculares y por último los colgajos libres. Siempre tratamos de ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, cuando tenemos una úlcera, podemos utilizar una o más de estos procedimientos, ¿no? Si es muy grande, podemos cerrar, intentar cerrar una parte, y lo que no ya no cierra, lo injertamos, porque no vamos a forzar. Cuando hay mucha tensión, ¿qué pasa? Se necrosan los tejidos. Entonces, no lo podemos hacer eso. Entonces necesitamos hacer un colgajo. Eso era de mi época. En cambio ahora tenemos otras opciones. Si no lo podemos cerrar y la herida es pequeña, lo dejamos para que cierre por segunda intención. Pero ahora tenemos también aparatitos que lo hacen cierre por presión negativa, ¿no? Va succionando el baco.
Va succionando, entonces permite que los tejidos se vayan aproximando y permite que cierre. Si no va bien con esto, ya lo injertamos. Y si a pesar de esto tenemos estructuras nobles, entonces ahora hay las matrices térmicas, ¿no? Entonces, esta matriz, el tejido tiene que estar completamente limpio, se colocan. ¿Pero cuánto cuesta esto? Una matriz térmica de 10 por 10 cuesta más o menos 10.000 soles. Fuera de todo lo que hay que gastar para la cirugía, ¿no? Entonces solamente 10.000 soles, es muy caro. Nosotros colocamos estos 3 en el Hospital Carrión y se nos fue el presupuesto de 2 años. Entonces ya no podemos ya utilizar eso, ¿no? Pero tenemos los colgajos locales, cuando son dentro de la misma región anatómica, a distancia, cuando incluye 2 regiones, expansores de tejido, ¿no? Han visto, ahora se está utilizando en donde hay zonas alopécicas, ¿no? Los calvitos, pronto voy a tener que utilizar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se expanden las zonas donde hay, por decirle, cabello. Se ponen como unos globos, son unas prótesis expansoras a uno y a otro lado. Y cada 10 días se va aumentando el volumen. Entonces, ese tejido crece, se aumenta el tejido. Entonces, cortamos al centro y unimos todo lo que se ha expandido. Entonces, sirve para las alopecias, ¿no? Y por último, tejido libre. Llevamos colgajos o tejidos de una zona con su pedículo identificado, y en la zona receptora buscamos dónde se va a anastomosar, hacemos la anastomosis y ese colgajo es como que tuviera su propia irrigación. Entonces se puede llevar a cualquier parte del organismo. Lo que hay que ver es las características. Antes muchos usaban colgajos libres cuando querían salvar un pie, un talón, el dorso. Entonces, ¿cuál era el más fácil? El gran dorsal. Entonces llevaban un tremendo tejido, lo cubrían ahí y después el hombre ya no podía usar zapatos, ¿no? Porque era un tejido muy abultado, ¿no? Lo pintaba de negro y ya estaba pasado como bota, pero mucho, ¿no? Entonces, a raíz de eso han salido muchas investigaciones y ya no se utilizan mucho los colgajos libres. Entonces van a utilizar algunos colgajos que les vamos a mencionar, ¿ya? Esto es lo nuevo. La clasificación puede ser de simples, cuando tienen un solo tejido, o compuestos, cuando van con músculo, con hueso, ¿no? Con cartílago, etc. De acuerdo a su movilización o transporte, puede ser por rotación, transposición, interpolación o deslizamiento. A distancia directos y a distancia indirectos. De acuerdo a la región anatómica donante, cabeza, cuello, tronco, extremidades, y por la irrigación sanguínea vamos a colocar sean random o axiales. Random quiere decir que el vaso que va a irrigar esta porción de tejido es al azar, ¿no? Ustedes saben que, ya van a ver, que en todo nuestro organismo se unen muchos plexos vasculares. Entonces cualquiera de ellos puede ser. Pero hay algunas zonas que son axiales. Entonces que hay un vaso específico que irriga cada región anatómica, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos y ahí los vamos a ir viendo. Colgajos cutáneos, clasificación. Entonces tenemos que una arteria nutricia, un vaso, va a llevar irrigación sanguínea hacia la piel y lo hace mediante 2 vías. Una, a través de los tabiques intermusculares, que va a emitir vasos, y otra hacia los músculos, y de los músculos van a salir vasos que van a ir a dirigirse hacia la piel.
Entonces, cada vez que avanzan con una estructura, van a emitir vasos, ramas. Entonces son los famosos plexos. Entonces tenemos que a nivel de la fascia van a emitir unos plexos, a nivel del tejido celular subcutáneo otros, y en la dermis otros, y en la epidermis otros. Entonces, mientras más tejido nosotros tomemos, vamos a tomar más plexos, más redes anastomóticas, ¿no? Entonces, si solamente hacemos un colgajo cutáneo, solamente vamos a tomar los últimos plexos. Si hacemos un colgajo fasciocutáneo, imagínense toda la piel celular y la fascia, lo vamos a tomar. Y si lo hacemos músculo cutáneos, quiere decir que desde el músculo, fascia, grasa y todo ese colgajo, vamos a decir que no tiene pierna, ¿no? Porque va a estar totalmente irrigado. Todos los vasos generalmente se dirigen hacia la superficie, hacia la piel. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, ustedes tienen las clases, ya sus copias, se supone que ya lo han leído. Esto nada más es para un repaso y poder explicarles algunas cosas que no han entendido. Pero se supone que ya lo deben, por lo menos, haber leído, ¿no? Dime. Doctor, usted dijo que se usaban para cobertura de regiones con déficit de irrigación, como en fracturas expuestas y osteomelitis, pero no es como en los injertos que se pueden colocar, o sea, los injertos no se pueden colocar sobre estructuras infectadas, como un tejido adyacente a una osteomelitis o algo así. ¿En los colgajos sí? Los colgajos sí, ¿por qué? Porque el colgajo está llevando una irrigación propia. Se supone que movilizamos, si es un colgajo local, por ejemplo, yo he tenido un cáncer, me han dado radioterapia. Toda esta zona está fibrosada, no tiene mucha irrigación, por lo tanto voy a tener problemas. Pero si yo movilizo un colgajo, puedo movilizar un colgajo vecino, esta zona está buena. Entonces yo lo voy a llevar para cubrir esta zona. Esto que está irradiado de esta cicatriz lo voy a sacar. Voy a colocar un colgajo. Le estoy llevando irrigación propia. Va a mejorar la irrigación de la zona. Y acá la zona dadora, o bien a veces algunos colgajos van a ver que puede cerrarse o se injerta. Como aquí vamos a tener músculo, sobre el músculo, ¿prende el injerto o no? Sí. Entonces no va a haber problema. ¿Entendiste? ¿Otra pregunta? Pregunten ahora, doctores, porque cuando les pregunten en el examen ya no van a tener opción. ¿Estamos? Entonces decíamos que según el patrón vascular random, porque viene un vaso, emite diferentes vasos en todo el territorio cutáneo, pero realmente no sabemos cuál vaso es específico que lo va a nutrir. En cambio, cuando tenemos una arteria cutánea directa, sabemos que esta arteria va a irrigar esta zona. Entonces, si nosotros cortamos, por decirlo acá, estamos haciendo un colgajo en isla. Y si cortamos el pedículo, pero lo hemos identificado, es un colgajo libre. Porque con estos vasitos lo vamos a llevar a otra zona, lo vamos a anastomosar y ya ese colgajo va a tener su propia irrigación. Según su movimiento habíamos visto que pueden ser locales, de avance o de deslizamiento, de rotación, transposición, interpolación, y a distancia, directos, indirectos y libres. Vamos a ver los colgajos locales. Son aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivote. Acá tenemos el colgajo de avance BY. Vamos a explicarles. Tenemos una úlcera que le falta tejido. Entonces, si es muy grande, vamos a hacer acá un colgajo BY bilateral. Pero en algunos casos no es muy amplia este efecto, hacemos un solo lado. ¿Cómo se diseña esto? De los lados
hacemos unas líneas que van a converger en un punto y esta viene a ser la B. Se incide con el bisturí perpendicularmente sin liberar toda esta zona, solamente se incide y el colgajo se aproxima hacia la línea media. Entonces, al avanzar va a quedar un espacio y como esta es una B, este tejido puede aproximarse y cerrarse completamente. Entonces, lo que queda de la B es lo que ha avanzado hasta esa zona. Igualito hemos hecho en el otro lado, se ha avanzado y se ha formado una BY. Es un colgajo BY. ¿Estamos? Estos colgajos, doctores, estos colgajos cutáneos, hay que tener un poquito de imaginación para que lo entiendan. Normalmente yo les hago una práctica. Cuando las clases lo hacíamos en el Hospital Carrión, teníamos espacio para hacer la práctica, pero ahora ya no tenemos tiempo. Entonces la práctica lo tenemos que hacer otro día. Generalmente lo podemos hacer el día sábado. En la mañana están invitados todos los internos, los alumnos de las otras sedes. Lo único que tienen que llevar es una patita de chancho fresca, su equipo, su set de disección, guantes, unas suturas nylon 5, 4 ceros con aguja cortante y un plumón que sea indeleble, que pinte sobre superficies húmedas, ¿no? O un de esos colores que eran acuarela, pero entonces que se pueda diseñar, ¿no? Porque a veces llevan los otros plumones y en la primera rayita se pierde. Entonces les invito para que puedan ir y todos estos colgajos cutáneos lo podemos desarrollar, ¿ya? Para que no queden en el aire. Y son fáciles de hacer. A veces en la emergencia, cuando ustedes, ya sean médicos, en su salud, donde sea, determinadas las circunstancias, pueden hacerlo, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo práctico. En las secuelas de fisuras labiales, a veces uno moviliza más tejido de lo contrario, de lo requerido, y quedan algunas muestras. Entonces, aquí hay un defecto. Entonces se va a hacer una B para llevar tejido a esta zona, ¿no? Se lleva y ya puede quedar pareja, ¿no? Entonces tenemos así. Miren esta muesca. Entonces se está llevando este tejido hacia la zona y ya no queda esa muesca. ¿Se dan cuenta? Miren acá la muesca. Y acá ya queda parejo. Por supuesto que para estos efectos hay a veces otras alternativas. Nosotros cuando vamos a entrar a una cirugía no entramos con una sola opción. Siempre tenemos que entrar por lo menos con 2 o 3 opciones. Si nos sale mal una, está la otra, y si nos sale mal la otra, ¿no? Entonces, para poder resolver los problemas de estos pacientes. Por ejemplo, ¿cuál es la otra opción? Es sacar este tejido y unir estos 2 colgajos que van a quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá parece que los músculos no han sido saturados. Entonces, esa es una segunda. La primera, bueno, fue esta. La segunda y la otra es abrir completamente toda la fisura y tratar de traer tejido para que se pueda cerrar. Entonces, son opciones. Un colgajo de avance o de deslizamiento. Ustedes saben que las estructuras que tienen circulación terminal, la nariz, los dedos y las orejas. Entonces cualquier lesión es un poco difícil reconstruir. Pero gracias a Dios aquí tenemos un vaso, ¿no?, que va a irrigar toda esta zona, que no todos la conocen. Entonces tienen miedo, ¿no? Sacamos esta lesión, cortamos por el hélix y podemos
unir. Entonces, se puede reconstruir. Tal es el caso de esta paciente que tiene un cáncer, ¿no? En esta zona. Se saca la lesión, miren, y de ahí se avanzó el hélix y se cerró la herida. Se pudo reconstruir esta orejita. Otros deslizamientos, tenemos una lesión, hacemos 2 cortes paralelos y como la piel tiene la propiedad de ser elástica, lo podemos estirar. Y es por eso que puede cerrar. Pero ¿qué pasa? Cuando cierra, forman unas orejitas, los triángulos de Buró. Entonces esto lo podemos sacar para que nos quede mejor. Generalmente los cortes se hacen hacia afuera para evitar que los vasos sanguíneos que entran por esta zona sean lesionados. Hay otros que prefieren hacerlo hacia adentro con el peligro de cortarse y de disminuir la irrigación de ese colgajo. Pero cualquiera de las dos opciones son buenas. Ahora vamos a hacer los colgajos de rotación. Tenemos que un colgajo de rotación, el colgajo es 100% el lado del defecto. Este es el defecto. Y el colgajo va a partir de acá, 100%. Entonces, se van a diseñar diferentes colgajos, pero este es el más apropiado. Entonces, va a cerrar completamente. No va a dejar un defecto secundario. Pero los colgajos de transposición, el lado del colgajo es más del 100% del lado del defecto. Igual, son colgajos random, pero puede dejar un defecto secundario, ¿no? Miren acá esta lesión. El colgajo es más grande, es mayor, más del 100%. Se rota y cubre el defecto. Y este defecto a veces no se puede cerrar completamente. Y aquí hay que injertar. Les pregunto, si aquí injertamos, ¿por qué no lo injertamos acá? ¿Para qué movilizar el colgajo? ¿Para qué trabajar el doble? ¿No? A ver, doctor. Díganlo. Aquí ustedes están para aprender. Si se equivocan, normal. En el defecto primario habría partes nobles expuestas. Exactamente. Entonces, en esta zona probablemente hay un vaso, un nervio, un hueso. Entonces tenemos que darle protección. Movilizamos el colgajo y nos va a quedar un defecto que no siempre puede cerrarse. Pero este defecto puede hacer que acá haya músculo. Entonces lo podemos injertar, ¿no? Entonces, por eso, para proteger, es una indicación de los colgajos, ¿verdad? Protección de áreas o estructuras nobles. Y de aquí podemos avanzar a hacer un montón de colgajos. Colgajos bilobulados, son colgajos de transposición, ¿no? Miren, este es un defecto, este es un cáncer. Vamos a hacer un colgajo lobulado al costado, pero no siempre en todo el cuerpo hay exceso de tejido, de piel. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos reconstruir y no hay mucho defecto, entonces nos valemos del colgajo secundario, que se diseña con líneas perpendiculares, ¿no? 100%. Entonces, este colgajo primario va a cubrir el defecto y este colgajo secundario va a cubrir parcialmente el colgajo primario. Y esto sí se va a poder cerrar. Miren. En este caso, esta señora tiene un cáncer, ¿no? En la punta nasal. Le tenemos que sacar con un margen de seguridad, ¿verdad? Entonces tenemos el margen de seguridad y se diseña el colgajo primario. Pero ustedes pueden darse cuenta que no pueden sacar mucho tejido de la piel lateral de la nariz. No es muy elástica. Entonces, para que no dañe las estructuras, vamos a hacer el colgajo secundario, que es la mitad del diámetro del colgajo primario. La longitud va a ser casi similar,
¿no? Y este colgajo primario se moviliza al defecto, miren, se libera completamente. El colgajo primario ha cubierto el defecto, el colgajo secundario ha cubierto parcialmente la zona de adora del colgajo primario y esto se cierra completamente, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, esta paciente inmediatamente después de la cirugía, acá tiene ya 10 días, está levantada el ala nasal, ¿no? ¿Por qué? Porque acá le falta, ¿no? Le faltaba tejido, entonces le hemos quitado y le hemos proporcionado al colgajo primario. Pero después, conforme pasa el tiempo, la elasticidad, los masajes, las cremas, todo lo que le indicamos, hacen que ya no sea tan notorio. Y después de un tiempo, miren cómo se va mimetizando, cumple las características de los colgajos porque tiene características similares. Si esto fuera tomado de otro lado, los injertos tienden a oscurecerse. En cambio acá no, se mantiene y quedan disimulados. Ahora vamos a hacer los colgajos del Lindbergh. Es un colgajo de transposición, sirve para defectos romboidales con ángulos de 60 y 120 grados. Nosotros hacemos los defectos. Podemos sacar una lesión y lo vamos a diseñar como si fuera un rombo. Entonces, ¿qué hacemos? En el diseño hacemos una prolongación de la diagonal menor. Este rombo va a tener dos diagonales, una menor y una mayor. ¿Estamos? Los ángulos, la mayor es de 120 grados y la otra es de 60. Entonces, ¿qué dice la teoría? Prolongación de la diagonal menor y la proyección de uno de los lados. Este tipo de diseño nos permite diseñarlo tanto en la parte superior como en la parte inferior. Igual. O sea, para cerrar esta herida tenemos 4 opciones con Lindbergh. Vamos a tomar la piel para donde hay mayor exceso, para que después esto se libera completamente. Vamos a liberar toda esta zona, que al final esta puntita va a llegar al ángulo de 120 grados y la X al 60 y va a cerrar completamente, no va a dejar defecto secundario. Todo esto lo vamos a comprobar en la práctica. Entonces tenemos un caso, miren, un cáncer en el área de la nariz, lo dibujamos, el defecto lo hacemos como si fuera un rombo, prolongación de la diagonal menor, prolongación de un lado, se levanta, miren, se levanta el colgajito y se lleva al defecto. Se sutura y después de 1 año y medio no queda mucha huella, ¿no? ¿Estamos? Miren, y era un cáncer. Entonces, acá tenemos el primo hermano de este colgajo, que es el colgajo de Dufourmentel. También se va a diseñar un colgajo romboidal, un defecto romboidal, pero los ángulos van a ser mayores, 150 y 30. ¿Qué dice la teoría? Prolongación de la diagonal menor igual que el otro. Pero en Lindbergh hacía proyección de uno de los lados, acá no. Vamos a proyectar el lado, vamos a proyectarlo. Entonces acá tenemos un nuevo triangulito. De aquí tomamos la bisectriz. ¿Saben qué es la bisectriz? Ya. Entonces,
Y ahora sí vamos a utilizar la diagonal mayor. Entonces acá tenemos la diagonal mayor. Entonces se pueden dar cuenta de las diferencias. Con Limber era esto y la proyección de lado. Entonces la parte que se iba a irrigar solamente era de aquí a acá. En cambio con Dufourmentel, miren toda la distancia que hay para que pueda irrigarse. Al ser los ángulos, este ángulo más obtuso, la distancia que va a movilizarse va a ser menor. Por lo tanto, este colgajo va a tener menos tensión y va a sobrevivir mejor. Se libera completamente y al final cierra. No deja de efecto secundario. ¿Ya? Acuérdense, Dufourmentel. Entonces, este colgajo solamente va a tener dos opciones. Una superior, que lo pueden hacer para cualquiera de los lados, y una inferior, ¿no? Inferior y superior. En cambio el otro tenía 4 opciones. Este solamente tiene 2, porque se va a utilizar una nada más para cada lado. Por ejemplo, miren esta lesión también. Diagonal menor, proyección de lado, la bisectriz y la proyección de la diagonal mayor. Se moviliza y al final cierra completamente. No hay defecto secundario. Y aprovechando esto, pues, queda la imaginación de todos ustedes. Por ejemplo, miren, este defecto se ha diseñado como un cubo, por lo tanto, para este defecto tenemos 2 opciones, para este defecto 2 opciones, cualquiera de las dos. Al final se moviliza y va a cerrar completamente. Esta es una persona, un varón, que sufrió una quemadura. Acá hay un músculo. Se podría haber injertado. ¿Por qué se hizo? Por docencia, pues si no, no tuviéramos las fotos. Entonces se hace el diseño, ¿no? Se movilizan los colgajos y al final cierra completamente, ¿no? Este defecto también se puede hacer en cuero cabelludo. Se movilizan, pero ¿cuál es el inconveniente? De que si vamos a movilizar parte de este colgajo, los folículos crecen hacia ese lado. Si lo movilizamos, entonces se va a hacer un alboroto ahí. Pero a veces las personas que tienen ese defecto de la calvicie prefieren tener cualquier cosa a no tener nada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y vamos a hacer cetaplastias, que también son colgajos de transposición. El cuerpo de la seta es la cicatriz y se van a rotar con diferentes grados estos tejidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una cicatriz retráctil? ¿No? Acá tenemos una cicatriz retráctil. Y esto lo vamos a ver con la pata del chanchito, que también tiene esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros... Esto viene a ser el cuerpo de la seta. Y en los extremos vamos a dibujar los bracitos de la seta. Un bracito va a salir de la porción superior y el otro de la inferior. Esto es muy importante porque a veces cuando empiezan a hacer la práctica, los dos cortes lo han hecho ustedes acá y acá. Doctor, no rota, no avanza. ¿Qué va a rotar, pues? ¿No? Entonces tiene que ser uno iniciar en el extremo superior y el otro en el extremo inferior. Entonces aquí le vamos a dar los ángulos, miren. Entonces cuando tiene esto, le damos con ángulo de 30 grados, solamente vamos a transferir poco tejido y va a aumentar un 25%. Cuando esto abrimos un poco más y lo hacemos con ángulo de 45 grados, vamos a transferir mayor cantidad de tejido. Lo que se transfiere es esto. Y las
cicatriz va a aumentar un 50%. Cuando lo hacemos con ángulos de 60 grados, vamos a transferirlo y esto va a aumentar un 75%. Entonces, de lo que teníamos una cicatriz que tiene 2 centímetros, si nosotros aumentamos un 50% con ángulo de 45, vamos a tener 3 centímetros. Pero si lo aumentamos, lo hacemos con ángulos de 60 grados, vamos a tener ¿cuánto? Más de 3 centímetros, ¿verdad? Menos de 4. Va a quedar tarea y va a ser pregunta de examen. ¿Qué pasa si lo hacemos con ángulos de 90 grados? ¿Cuánto aumentaría? ¿Estamos? Lo van a averiguar. Les prometo que va a ser una pregunta. Entonces miren este paciente. Tiene una cicatriz que va en contra de la línea. Si ustedes observan a un viejito, no me miren. Entonces tenemos que las arrugas vienen de este lado, son horizontales y de ahí se van inclinando, ¿no? Hasta que llegan al surco nasogeniano y ya son casi paralelas al surco nasogeniano. Esta cicatriz está en contra de esas líneas. Esto acá debería ser así, así, y acá está el surco y venir así. Cuando las cicatrices, las heridas, quedan donde son los pliegues, las arrugas, se van a notar menos. Pero cuando van en contra, se notan más. Miren. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando este paciente tiene la cicatriz aquí, cuando él sonríe, esto se contrae y va a enseñar la encía. La cicatriz está en contra de la línea. Las líneas vienen aquí así. Entonces, cuando hacemos, otra de las ventajas de la cetoplastia es que va a cambiar la dirección de la cicatriz. Entonces, miren, la Z, que es la línea, el cuerpo de la cicatriz, los bracitos. Entonces, miren, esta puntita ahora está acá y de aquí esta lo vamos a pasar acá. Se ha cortado y se ha transpuesto, ¿no? Esta puntita ahora está acá y esta puntita de acá está aquí. Entonces ya no va a haber esta cicatriz que retraiga, de tal forma que el paciente, cuando sonríe, ya no va a enseñar la encía, porque ya no contrae. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de las cetoplastías, que le vamos a llevar tejido de una zona a otra para que no retraiga. Y así, de acuerdo a su imaginación, pueden hacer cetoplastías a 4 colgajos. ¿Dónde se va a utilizar esto? Por ejemplo, en axila o cuello. Tenemos esta paciente, mujer, que tiene una secuela quemadura. Entonces, la cicatriz está retrayendo la axila. Se ha hecho este diseño, se ha transpuesto los colgajos de tal forma que ahora hemos cambiado la dirección de la cicatriz. Entonces esta cicatriz que está aquí, ahora ya no está aquí, viene todo, se ha cortado. Por lo tanto, ella ahora puede levantar más el brazo. De lo que antes tenía menos de 90 grados, ahora ya tiene más o menos un ángulo de 145 grados, que es aceptable para que pueda desarrollarse, ¿no? Así también podemos hacer con esta cicatriz hipertrófica que está retrayendo la extremidad. Entonces, sacamos esta cicatriz
y si lo volvemos a coser, nos va a hacer otra cicatriz peor que esta. Entonces tenemos que cambiar la orientación de esta cicatriz. ¿Cómo lo cambiamos? Con una Z. Miren, esta cicatriz va a ir hacia acá y esta puntita va a entrar acá. Miren, esta parte de la cicatriz ahora está acá. Y esta puntita ahora está acá. Este colgajo lo hacemos como un colgajo de avance. Esta puntita lo vamos a llevar hasta el otro lado. Y aquí también otra Z, de tal forma que ahora esta extremidad puede extenderla completamente. Ya no va a retraer. Pero ¿qué es lo que hemos logrado con esto? Que extienda más y mayor cicatriz, ¿no? Porque imagínense, lo que era esto nada más, ahora tiene, sumen, pero nosotros en cirugía reconstructiva ya no nos interesa mucho la estética, sino la función, ¿no? ¿Qué es más importante, doctora, la función o la estética? Depende, como es del paciente no hay problema, pues. Pero primero tenemos que ver eso, ¿no? Posteriormente esto con cremas, un tratamiento, ya no se va a notar mucho, pero la paciente puede extender, realizar sus actividades, trabajar, ganarse la vida. En cambio así, difícil. Lo único que puede pedir es calidad. Y eso no es tolerable para una persona, ¿no? Joven sobre todo. Entonces así podemos mezclar diferentes colgajos de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Acá vamos, como ven, colgajo BY, 2 etaplastias. Y así podemos hacer infinitos. Ahora, colgajos a distancia. Entonces los de distancia eran de regiones anatómicas diferentes. En este caso es un colgajo inguinal. Vamos a sacar parte de la zona inguinal, lo vamos a levantar y vamos a reconstruir una mano. Podemos llevar un colgajo delto pectoral para reconstruir una zona temporal, o un colgajo libre para la reconstrucción del pie, mano, ¿no? Esto como historia. Antes a los infieles y a los ladrones les cortaban la punta de la nariz. Entonces reconstruir eso era muy difícil. Y se le ocurrió a un barbero que si sacaba un tejido y lo cosía en el antebrazo, se irrigaba. Este colgajo después tomaba la circulación de este lado y ya sobrevivía. Entonces cortaban esto y de ahí lo llevaban hacia la nariz. Entonces, pero en este lapso lo dejaban 3 meses. Y con la nariz así también 3 meses. Entonces estar en esa posición 3 meses, muy difícil. Yo operé a un paciente para salvarle el pulgar, le hice un colgajo inguinal. Y a la mañana siguiente el paciente, pero menos mal que lo vendamos al paciente. A la mañana siguiente el paciente lloraba, así, literalmente lloraba, por favor, doctor, libéreme. Decía, pero nos costó una cirugía 3 horas para cortarle un minuto. Que no, le digo, no. Lo sedamos al paciente. No puedo, ya no toleraba la posición, ¿no? Estar en esa posición. A ver, ustedes traten de estar en esa posición, a ver, media hora, no lo aguanto. Entonces, le dimos relajantes musculares, el paciente ya toleró. Al final, lo tuvimos 3 semanas. Estos colgajos tienen 3 semanas para asegurar la irrigación. Se han hecho estudios y con 2 semanas ya se puede liberar el colgajo, pero todavía hay un 85% de sobrevida. En cambio, con 3 semanas sí tenemos el 100%. ¿Qué prefiere? ¿Una semanita más? ¿O estar en el 15% de que se necrosó? ¿No? Entonces, seguimos igual, 3 semanas, los dejamos. Y estamos haciendo así para reconstruir. Los colgajos distantes desplazan tejido de una región anatómica a otra. Los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica, ¿no?
directo en un tiempo operatorio e indirecto en 2 tiempos. Por ejemplo, de acá parte de la reconstrucción de tórax y miembro inferior, les van a hacer otros colgajos, ¿no? En este caso, por ejemplo, les van a hacer después el TRAN, lo va a hacer el doctor Ríos, ¿no? Y ahora lo vamos a hacer el colgajo inguinal. Entonces miren, por ejemplo, esta es una lesión, cuarto dedo por un degloving, acá hay un aro. Entonces era una paciente que al bajar del micro, en el pasamanos, se había salido el tornillito. Entonces baja y sus 60 kilos quedaron enganchados en el aro, y el aro lo que produjo fue como un arrancamiento. Le llamamos de glove porque glove, guante. Entonces le sacó, como se dice, toda la piel. Y acá está la piel, el dedo, la uña. Y estas son las falanges. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Por ejemplo, cortar aquí el metacarpiano y unirlo, ella se queda con 3 dedos. Paciente farmacéutica que tiene que usar guantes, no hay guantes de 3 dedos. Entonces, se le hizo este colgajo inguinal para salvarle. Este hueso está viable. Entonces se le hizo, al final se corta, se remodela y le queda así. Posteriormente se hacen liposucciones porque esta es grasa, pues, ¿no? La parte inguinal. Y se va afinando, ¿no? Y para el otro lado, una uña postiza, normal. Pero se salvó. El dedo. Muchas personas se les hace ese colgajo, se llama amputación al rayo. Manejan todas sus actividades con 3 dedos. Ustedes han visto y no se nota. Nadie te está contando cuántos dedos tienes. Te dan la mano, todo. Todos los dibujos animados generalmente tienen 3 dedos. Pero van bien. Lo importante es la función. Cuando tienen esto, si estuvieran así, amputados, cuando quieren coger algo, el muñón estorba. Y de acuerdo a la actividad que tenga el paciente, él mismo va a decir, doctor, ya me estorba, no me deja trabajar. ¿No me lo puede arreglar? Sí. Cortamos y unimos. Y funciona. Y los colgajos libres, se eleva el colgajo con su pedículo arteriovenoso, se anastomosa otros vasos en el área receptora para mantener el aporte sanguíneo, ¿no? Este es un colgajo radial. Esto lo vamos a pasar rápido nada más. Miren, ¿qué dedo es este? El pulgar. Por lo tanto, la arteria que viene es la radial. Entonces se ha diseñado acá la arteria. Es un colgajo delgado, ¿no? La piel del antebrazo. Entonces se levanta el colgajo y esto nos va a servir para la reconstrucción de un pene. Se anastomosa, se va a injertar, se va a poner piel sobre la sonda para simular que sea la uretra, ¿no? Miren, esta es la sonda y esto es piel que se ha puesto así. La piel uno lo coloca directo, ¿no? Pero acá lo he tenido, como es un colgajo que está doblado sobre sí mismo, la piel se ha colocado ahí para que esto sirva al final de conducto de la uretra. Miren los vasos, se han anastomosado, tanto los del colgajo radial como de la zona perineal, ¿no? Y al final, hasta la sonda, todo esto se forma la nueva vejiga y va a funcionar, pero solamente para que le dé identidad, para que el paciente no pierda identidad que es masculino, porque después no le va a servir para otra cosa. Entonces, la sonda, y se acuerdan, ¿no? La piel, para que forme la nueva uretra y no se cierre.
Porque si no le colocamos esto, se va a cerrar y después no va a tener por dónde orinar. Pero estos son los colgajos libres, ¿no? Que se pueden llevar a cualquier parte de nuestro organismo para la reconstrucción. Ahora vamos a ver los colgajos musculares. Cada músculo superficial provee conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas en la piel sobrepuesta, ¿no? Esto permite incluir el segmento de piel con el colgajo muscular subyacente. Hay patrones de circulación que se basan en pedículos específicos que entran al músculo entre su origen e inserción. Generalmente tienen una arteria y dos venas concomitantes. Aquí tenemos que definir qué es pedículo dominante. Dice, cuando hay múltiples pedículos, generalmente uno es el dominante. Pedículo menor son los no dominantes. Pedículos secundarios son vasos segmentarios que pueden nutrir el músculo a pesar de llevar el vaso dominante mayor. Entonces, ahora vamos a explicar. Mattes y Nahai fueron unos investigadores que estudiaron a todos los músculos y los agruparon en 5 grandes grupos. Entonces, el primero, hay un pedículo único que va a entrar al músculo y el músculo puede ser elevado sobre ese pedículo. Tenemos, ustedes ahí tienen sus copias, pueden leerlos todos, pero lo que más utilizamos es el gastrocnemio y el tensor de la fascia lata. Este es el músculo tensor de la fascia lata. ¿Para qué nos va a servir? Para la reconstrucción de úlceras trocantéricas, ¿no? Entonces la medida se tiene algunos parámetros, que es el trocánter, el tracto iliotibial y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces por eso nosotros vamos a poder movilizarlo, sacamos todo el tejido cicatricial de la úlcera y al final lo movilizamos, colocamos un drenaje y va a servir, ¿no? Ese era el diseño original. Espina ilíaca anterosuperior, se va hasta el tracto y llega hasta el trocánter. Solamente la tercera parte proximal es el músculo, el resto es fascia. A nosotros nos interesa que cierre la úlcera con el músculo, ¿ya? Entonces miren, eran colgajos grandes, que esta puntita al final se metía dentro de la úlcera y quedaba así, todo abultado. En cambio ahora lo hacemos así, lo movilizamos, cierra y queda mejor. Tipo 2, pedículo dominante y pedículos menores. El músculo sobrevive cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Ejemplo, el gracilis y el solven. Son los que más utilizamos, pero podemos utilizar el abductor, el brachioradial, el coracobrachial. Cualquiera de estos puede venir en el examen, ¿no? Ustedes nos van a decir a qué grupo pertenece. El gracilis tipo 3 tiene 2 pedículos dominantes, cada uno puede nutrir al músculo por separado, glúteo mayor y recto del abdomen. Pero el auricular de la boca también, pectoral menor, cerrato, temporal. Características del músculo, ya lo llevan ustedes en anatomía. Pero al final lo que vamos a utilizar, el colgajo glúteo, es para las úlceras por presión sacras. Miren una úlcera por presión, se saca todo este tejido en bloque, se dibujan las Bs, se levanta y se va a aproximar a la línea media. Al aproximarse, este tejido puede cerrar. Se va a coser diferentes planos y paciente con la úlcera cerrada. Ustedes van a ver que esas cicatrices son feas. Si nosotros tenemos una herida en la cara, la suturamos, vamos a suturarla con un nylon 6 ceros, 5 ceros, y vamos a retirar los puntos a los 3 o 5 días. Cuando lo dejan más tiempo, hace lo que se llama esto espina de pescado. Cuando lo sacan pronto, no va a ser este tipo de cicatriz.
Pero aquí en estos pacientes no interesa la cicatriz, interesa que cierre. Y para asegurarnos esto lo dejamos 12 días, 10 días, 12 días, 14 días. No nos interesa que quede una cicatriz fea. Lo que nos interesa es asegurarnos que cierre. ¿Estamos? A ver, ¿ustedes han suturado alguna cabeza alguna vez? ¿Dónde? ¿En dónde han suturado? ¿Emergencia? ¿Y a los cuántos días los han retirado los puntos? ¿Todavía los tienes? No. Conforme vamos, cuando suturamos nosotros vemos el tejido. Ya le dije, por ejemplo, párpados. Empieza el párpado de nada. Entonces sacamos a los 3 días. En la cara podemos sacar a los 3 días o 5 días. En el cuero cabelludo generalmente 5 días. Los brazos, las rayas, fuerza, ya lo dejamos 5 o 7 días. Pero va a depender del tipo de tejido y del tipo de sutura. Entonces, si tenemos una herida nosotros y que va comprometido músculo, tenemos que cerrar el músculo por planos, ¿no? Usamos, claro, que catwalk generalmente usamos cuando son mucosas, pero usamos ácido poliglicólico, que es el Vicryl, que te va a dar mayor resistencia. Entonces cierras y de ahí ya la piel ya lo puedes suturar con un nylon más fino. Si utilizas un 5 ceros, un Vicryl 5 ceros, arriba puedes usar un nylon 6 ceros. Entonces si utilizas donde hay músculo de repente, hay mayor tensión, utilizamos un Vicryl 4 ceros y arriba un nylon 5 ceros. Si queremos ser más fino, ponemos 5 ceros intercalados y le ponemos 6 ceros al centro, ¿no? Entonces, son cositas que ya con la experiencia uno ya lo va manejando. Pero ven esta cicatriz, fea. Úlceras isquiáticas para la reconstrucción. Ahora, tipo 4, tiene pedículos vasculares segmentarios, generalmente de igual tamaño, y cada pedículo va a aportar irrigación a una determinada zona del músculo. Se secciona 2 o más pedículos y se transpone una porción del músculo. Por ejemplo, extensor y flexor del pulgar, extensor del primer dedo, oblicuo externo saltorio. Este es el tibial anterior. Entonces tiene una serie de pedículos segmentarios. Entonces la teoría dice que si nosotros conservamos la mitad más uno de los pedículos, podemos utilizar todo el músculo. Tipo 5, un pedículo dominante y pedículos segmentarios. Van a entrar por los dos polos opuestos del músculo y sobrevive en base a su pedículo dominante o en base a su pedículo segmentario. Ustedes están viendo acá que tiene 2 pedículos. La diferencia está en que son de zonas diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer del gran dorsal, ¿no? Entonces tenemos que aquí viene de la tóraco dorsal y por acá de las vertebrales. Entonces son 2 pedículos diferentes. ¿Ya toca clase? Me avisan porque no quiero tener problemas. ¿Ah? Falta una teoría más. Pero no se ve, dicen que es más cortita, más es chiquita. ¿Sí es chiquita? Ya, avancemos doctores. Tienen examen a las 4. A las 4. Hasta las 4:20. El salón está hasta las 4:20. Separado. No, separado. Ya, 4:19 terminamos.
Entonces pueden ver ustedes los pedículos de las vertebrales, ¿no? Y por supuesto la tórax dorsal es gruesa, ¿no? ¿Y para qué va a servir generalmente el dorsal? Para la reconstrucción de mama. Ahora vamos a hacer los colgajos fasciocutáneos, que incluyen piel, tejido celular subcutáneo y fascia profunda. Son mejor vascularizados que los colgajos cutáneos por la inclusión de la fascia. No se escapen. Voy a llamar listo ahorita. La zona ahora no siempre tiene cierre directo, ¿no? Se basa en los plexos vasculares de la cara superficial de la fascia profunda, los cuales están irrigados por arterias perforantes que atraviesan la fascia y previenen de arterias septocutáneas o musculocutáneas, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Fasciocutáneos. Igual, cobertura de partes nobles, movilizar tejidos sin pérdida de función motora. Esta es la diferencia. Al utilizar la fascia, el músculo va a quedar intacto, por lo tanto la función motora no se va a alterar. Necesidad de conservar ejes arteriales principales, lecho receptor sin contaminación y se necesita cubrir zonas de poco grosor. Clasificación, tenemos 3 clasificaciones, pero lo que utilizamos más es la de corno-milámeno. Esto lo clasifica en 4 grupos: perforantes fasciocutáneas múltiples que entran en la fase del colgajo y se tienen en toda su longitud. B, perforante fasciocutánea única, tamaño moderado. C, múltiples perforantes pequeñas a lo largo del septum. Y D es igual que el C, pero con una porción de hueso, ¿no? Este es el A. Las perforantes entran en la base del colgajo, son múltiples. En la B, solamente una va a entrar a la base del colgajo y va a irrigar toda esta zona. La C, este es el septum y entran varios vasos por el septum. Y la D es igual que la C, pero con una porción ósea. Variantes: península, isla, fase de foso, fase facial. En península, porque acá vamos a coger la fascia y vamos a sacar una porción de tejido y lo vamos a movilizar. En isla, porque solamente vamos a utilizar una porción de piel y el resto como si fuera en península. Fascio adiposo, fascia y grasa. No vamos a tocar la piel la dejamos ahí y solamente movilizamos la grasa con la fascia. Y fascio facial, solamente utilizamos la fascia. Por ejemplo, si tenemos un defecto del cuero cabelludo o en la frente, cogemos la fascia del temporal, hacemos la incisión, disecamos la fascia del temporal, cortamos y lo movilizamos, ¿no? Para cubrir el defecto. Y sobre la fascia, ¿resiste el injerto o no? ¿Prende? Sí. Entonces podemos colocar un injerto ahí. ¿Estamos? Entonces ya la fascia le va a dar protección. Sobre todo eso se hace cuando son úlceras pequeñas, ¿no? Si tenemos que reconstruir toda la frente, mejor utilizamos un colgajo completo, un colgajo cutáneo, pero en este caso, para utilizar la fascia, sí se puede hacer. Casos clínicos: colgajo tóraco dorsal, pedículo perforante de intercostales 6, 7 y más de Pegasi. Tipo A, o sea que múltiples pedículos entran en la base del colgajo. Entonces aquí tenemos. Antes muchos utilizaban para cáncer de mama mastectomías completas. Entonces sacaban toda la glándula hasta músculo, ¿no? Y amputaban. Pero siempre todos ustedes tóquense y siempre tenemos un rollito. Entonces este rollito es esta parte de acá. Entonces, de aquí vamos a tomar este colgajo y lo vamos a llevar hacia este punto. Entonces esto va a formar como si fuese un bolsillo. Entonces ya tenemos acá una porción de piel. Esto sirve como bolsillo y este de acá va a servir para poner una prótesis. Entonces aquí se va a reconstruir una mama. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, por ejemplo,
Mire, esta puntita estaba acá. Entonces se ha cortado y esto se cierra, porque tenemos acá un sobrante. Se cierra y tenemos el bolsillo listo y aquí estamos colocando la prótesis. Entonces aquí ya está cerrada y aquí se está trabajando en el otro lado. ¿Por qué? Porque las mamás generalmente, cuando ya es una persona madura, han tenido hijos, la mama no sé si se cae, se tosa, es una mama tosada. Entonces, el otro lado se está reconstruyendo para que más o menos queden algo simétricas. Nunca se dice iguales porque la igualdad no la podemos lograr. Entonces, miren, esta es una mama amputada. Tenemos aquí para hacer el colgajito, se le ha hecho, se ha puesto la prótesis y a la otra también le han puesto prótesis para que estén casi simétricas, ¿no? ¿Pero qué le falta acá? ¿Solo el pezón? La areola. Le falta la areola y el pezón para que más o menos estén simétricas. Entonces, ¿qué se hace? Antes, los pacientes pedían, doctor, está la areola. Entonces, aquí se saca la areola del mismo tamaño de este y le sacamos de los labios mayores, que son más oscuros. Se saca. Y una vez que se saca, se puede colocar ahí y para formarle el pezón, hacemos como si fuera aspa de molino. Se sacan unos triangulitos y se levanta, ¿no? Al sacar los triangulitos externos con un aspa de molino, se levanta y se forma el pezón. Se puede formar el pezón. Claro que no va a ser un pezón igualito que el otro, ¿no? Pero sí. Ahora, ¿qué le falta? Le faltan los corpúsculos. Entonces, antes de colocarle el injerto, sacamos un poquito de cartílago del tabique o de la oreja, se hacen pedacitos y se coloca en el lecho. Se coloca el injerto de piel, entonces ya le da esa apariencia de los corpúsculos. Entonces, las pacientes ahora, como tienen cada vez un mayor nivel, ¿no?, tanto educativo como económico, entonces pueden pagar, porque estas no son operaciones baratas, son muy trabajosas, entonces cuestan. Pero si el paciente exige y lo puede pagar, se hace. Pero les comento todo esto porque todas esas cosas se pueden hacer. Colgajo delto pectoral, pedículo dominante, perforante de la arteria mamaria interna, tipo A de Corman, utilidad cobertura de efectos de cabeza y cuello. Miren, este paciente tenía un cáncer, se irradió y miren este tejido. Es un tejido cicatricial que no deja la movilización completa del cuello. Entonces se diseña el colgajo delto pectoral, delto, porque va de deltoides, pectoral, y se levanta, se saca la zona cicatricial y se coloca. Está un tiempo con esto prendido, después que ya han pasado las 3 semanas se corta, se devuelve y esta zona se injerta, ¿no? Esta es la zona de Adora, esto de acá es esto. Esto no se puede cerrar mucho, entonces se injerta. Y así, igualito para el otro lado, miren, entonces un injerto que ya ha prendido buen tiempo y ahora es un injerto reciente, pero el paciente ya tiene tejido nuevo y ya puede movilizarse. El colgajo inguinal, la arteria es la arteria circunfleja ilíaca superficial, tipo B, cobertura de abdomen, mano. Esta es la arteria ilíaca superficial. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a cortar el colgajo, a cortar la piel, al disecar empezamos desde la parte externa y vamos avanzando. Llegamos al músculo sartorio y pegado está la arteria ilíaca. Lo disecamos con cuidado y podemos levantar todo este colgajo. Entonces, por ejemplo, miren esta mano, tiene una cicatriz retráctil, secuela de una quemadura.
Entonces se va a liberar, se va a colocar el injerto y posteriormente se va a rehabilitar los deditos para que puedan movilizarnos. Y por último, el colgajo sural tipo B de Forman. Cuando antes algunos pacientes tenían este tipo de lesiones en el pie, era candidato para amputación. Entonces ahora vemos que se pueden salvar. Nosotros en la pierna tenemos una arteria sural que va en reversa. Entonces va a llegar hasta, este es el tobillo, el tendón de Aquiles. En la mitad se hace el diseño, más o menos a 7 centímetros, sale este vaso. Entonces tenemos que tomarlo. Y se diseca, miren la fascia, y se llega hasta el colgajo de piel que está en la cabeza de los gemelos. Y se puede liberar y en ese tejido van a estar los vasos. Y este colgajo se puede llevar a diferentes zonas. En este caso, estamos volteando los 180 grados para cubrir el defecto. Y como esto es fascia, lo injertamos para darle protección. Al final queda así. Y el paciente ha salvado su piel. Pero lo de malo es que este es un colgajo insensible, no tiene nervios. Entonces necesitábamos presentar un trabajo para el congreso y no teníamos el postoperatorio de varios años de estos pacientes, así que lo buscamos, lo fuimos a ver y vivía pues por ventanillas, todo, ¿no? Sí, ahorita no está, pero está ya en la cancha de fulbito. Cancha de fulbito, está en toda la tierra jugando fútbol, ¿no? Y exponiéndose a que lo pateen y todo lo demás, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, como el paciente no sentía, pensaba que ya no le va a pasar nada. Pero menos mal que lo agarramos a tiempo. Sí, o sea, una lesión, un traumatismo, no es poca cosa. Y así como es el colgajo sural para la pierna, el interóseo posterior es para el antebrazo y la mano. Entonces se levanta el colgajo así también del antebrazo y se sirve para la reconstrucción de toda esta zona. De acá se sacó. Y la zona de adora se injerta. Como hay músculo ahí, pueden aceptar el injerto. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer. Y también se puede hacer en forma libre, pero ya nos vamos. Ahora vamos a hacer la clase de úlcera por presión. A ver, las úlceras por presión son áreas de necrosis y ulceración de la piel y tejidos blandos de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las úlceras por presión? Ustedes que están bastante tiempo sentados, la parte isquiática está haciendo soporte sobre estos tejidos que son, estas estructuras que son duras. Por lo tanto, el hueso no va a dejar que circule sangre por la porción de tejido que está expuesta hacia este material duro. Entonces, esto va a hacer que esta zona no se irrigue y por lo tanto se necrose. Factores: presión directa, neuropática y por atracción. ¿Qué lo vamos a explicar? Entonces, cuando tenemos una prominencia ósea y esta está sometida a una presión constante, el resultado es una úlcera por presión. Lo primero que se tiene que hacer en la úlcera por presión es identificación de grupos de alto riesgo. ¿Quiénes? Parapléjicos, pacientes hermosos, hospitalizados,
que tengan unos factores predisponentes. ¿Y estos cuáles son? Desnutrición, anemia, baja inmunidad, insuficiencia vascular periférica, trastornos de conciencia, diabetes. Doctores, si esto ya lo saben, lo cortamos en la clase. Alcoholismo, drogadicción, abandono familiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro principal objetivo: alivio de la presión, cambio de posición cada 2 horas, reposicionamiento de los miembros inferiores y superiores, evitar elevar el dorso de la cama, uso de camas y colchones, aunque tengan, usted sabe que la presión capilar tiene que ser menor de 32 milímetros de mercurio para que pueda dejar pasar la sangre. Si estas estructuras, estos colchones, es mayor, no va a dejar pasar la sangre. Tenemos que los colchones hospitalarios tienen entre 100 y 150 milímetros de mercurio. Por eso es que estos colchones fácilmente nos producen en nuestros pacientes úlceras por presión. Cuando los pacientes ya tienen tiempo, son parapléjicos, en el instituto o los centros de terapia, les enseñan a que si están más de 2 horas, tienen que elevarse por 5 minutos, sostenerse con las extremidades para que vuelva a irrigarse esa zona y otra vez puedan sentarse. Y van a sentarse sobre rodetes. Estas son las posiciones en las que deben estar los pacientes y tienen que acolcharse, ¿no? Si están en decúbito dorsal, los talones, las caderas, la cabeza. Si están lateral, igual la parte de las espinas, las rodillas, los tobillos, ¿no? La porción anterior de las piernas, las espinas ilíacas entre los superiores. Cuidados de higiene de la piel, evitar humedad, la transpiración, la orina y los heces. Estos pacientes como tienen, se van a orinar, se van a defecar, por lo tanto, ese tejido que está con todas estas secreciones se va a macerar y eso se va a producir las úlceras. La limpieza tiene que ser con aguas y jabones neutros, la hidratación con cremas hidratantes y pueden hacerse masajes sobre las áreas de prominencias óseas que van a mejorar el tono vascular y el retorno venoso y va a reducir el edema. El soporte nutricional tiene que ser una dieta hipercalórica y hiperproteica, suplementos de fierro, vitaminas, transfusiones de sangre cuando lo necesiten. Se pueden hacer movimientos pasivos y activos que van a mejorar el tono muscular y la vascularidad de la piel. Y si el paciente puede caminar, se estimula esto, ¿no? El diagnóstico de la úlcera por presión es, de acuerdo al tipo de úlcera, es úlcera sacra por el decúbito dorsal prolongado, esquiática por el uso permanente de silla de ruedas y troncantérica por estar de costado, ¿no? Lateral. Estas 3 úlceras hacen el 75% de las úlceras de los pacientes hospitalizados. De ahí vienen las úlceras de los miembros inferiores y superiores, el 20%, y otras infrecuentes, el 5%. Esta es la localización general de las úlceras. Pero a veces nos vienen pacientes así. Este paciente sufrió un traumatismo vertebromedular y viene con sacras, las 2 esquiáticas y las 2 troncantéricas. Paciente joven. Miren esta paciente. Úlceras infrecuentes, la región mandibular. ¿Cómo puede estar así? La paciente, si ustedes se dan cuenta, tiene una mirada de depresión. Sus hijos la dejaron a la paciente en el hospital y la abandonaron. Entonces la paciente ya quería morirse. Dice, doctor, me he dado tanto por mis hijos se murió. En los tobillos, en los talones. El paciente, miren, tiene una cicatriz, fue operado por neurocirugía, la cicatriz estaba ok, pero la úlcera también. Entonces, el tratamiento siempre tiene que ser integral, ¿no? Ellos miraban su cicatriz que estaba ok, pero miren la úlcera que nos hacen la interconsulta por eso, ¿no? Entonces, estas úlceras, como bien lo hicieron ustedes en la mañana, son prevenibles. Cuando se presentan estas úlceras es porque nosotros hemos fallado. Entonces, son 4 etapas. En la primera hay cambios trofocirculatorios, hay un eritema que no empalidece, este es reversible.
La segunda etapa también es reversible, hay lesiones estructurales, se forman ampollas. En la tercera etapa hay lesiones más extensas y profundas hasta la capa neurótica muscular, hasta la fascia. Si sobrepasa esto, ya es uno de cuarto grado. La 3 y la cuarta son irreversibles, requieren cirugía. La cuarta puede hacerse fístulas, complicaciones y por último sepsis y muerte. Aquí tenemos las características, solamente epidermis, acá ya hay daño, ampollas, úlceras y hueso. Siempre uno tiene que tener cuidado de la herida, alivio del espasmo. Estos pacientes cuando tienen traumatismo vertebromedulares están contraídos, entonces tenemos que tratar, mejorar el estado nutricional, investigación del tracto urinario por la estasis de la orina, generalmente se contamina y después pueden producirse infecciones. Estudio radiológico para ver que no tengan fracturas asociadas. Y el tratamiento quirúrgico ya se prepara al paciente si es una esterectomía o una osteotomía, ¿no? Contractura de la rodilla también con rotaciones de cordados. Las curaciones son generalmente cuando es tejido necrótico con sulfadiacina de plata, se lava con yodo povidona, ¿no? Y cuando se puede utilizar se colocan apósitos hidroactivos con alginato de calcio o hidrogel. ¿Esto qué va a hacer? Que las secreciones se acumulen con este tipo de tejidos y va a absorber y va a ayudar a la limpieza. Se deben hacer cultivos de antibiogramas, cámara hiperbárica también. ¿Para qué sirve la cámara? Estimula la definición de lesiones. Cuando uno lo somete a 2 atmósferas, entonces los tejidos que van a sobrevivir, sobreviven, y los que se mueren, se mueren. Entonces nos permite definir hasta dónde ha llegado la lesión. Permite ayudar para controlar las infecciones sobreagregadas y va a estimular la aparición de tejido de granulación. Y por último, la limpieza quirúrgica, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta úlcera isquiática, ¿qué se ha hecho? Ayuda a pintar con azul de metileno, se inyecta azul de metileno dentro de la úlcera, se afija con agua oxigenada y después empezamos a cortar todo el tejido cicatricial hasta el hueso y sacamos el hueso, ¿no? Que es el causante de esta lesión. El alivio del espasmo va a ser médico o quirúrgico, ya sea con tranquilizantes o neurocirugía. Mejoramiento del estado nutricional, dieta, elementos de fierro, transfusiones, investigar el tracto urinario si no hay infecciones y radiológico para descubrir osteomielitis o fístulas. Aquí tenemos. Si esta es la úlcera, vamos a sacar el tejido cicatricial. Vamos a llegar hasta el fondo de la úlcera, el causante del tejido óseo, y vamos a sacarlo. ¿No? Entonces, tenemos que, si es la úlcera sacra, vamos a sacar la cresta sacra. Si es la isquiática, el isquium, y si es el trocánter mayor. La contractura de la rodilla, se van a desinsertar los músculos o se van a cortar los tendones desde el gracilis, semimembranoso, semitendinoso, sartorio, lícico. Entonces, estos son los tendones que están en la parte posterior, entonces los cortamos y el paciente después puede hacer la extensión del tendón. Aquí están los culpables de las úlceras y se van a hacer rotaciones para los colgajos, ¿no? El objetivo es dar protección al área ulcerada, disminuir la pérdida proteica, prevención de sepsis y osteomielitis, evitar amiloidosis y disminuir costos de hospitalización, mejorar higiene y apariencia del paciente, prevención de neoplasia. Cuando una úlcera está mucho tiempo, generalmente los bordes tienden a malignizarse. Entonces, cuando sacamos la úlcera, nosotros lo mandamos al patólogo para saber si que no se ha malignizado. Doctor, ¿y de qué forma se produce, o sea, la amiloidosis? Porque cuando se pierden muchas proteínas, ¿no? Entonces te va a dar a nivel general el problema, ¿no? Cuando tú tienes una úlcera, por ahí está perdiendo no solamente sangre, pierdes electrolitos, proteínas y todo lo demás. Entonces, nosotros generalmente cuando es de larga data, de herida se puede dar. Nosotros no hemos visto pacientes con amiloidosis, pero la literatura lo dice, hay que creer.
Los principios para el tratamiento quirúrgico son preservación de posibles áreas dadoras, esclerotomía y osteotomía adecuada, hemostasia cuidadosa, evitar espacios muertos, reaproximación de tejidos, suturas sin tensión, drenaje amplio, ¿no? La línea de sutura que se fuera de los puntos de apoyo y los puntos, como ya le dije, se retiran a las 2 semanas. Y el examen anátomo patológico. Para la úlcera sacra se puede cerrar cuando es pequeña, se puede injertar, pueden hacerse colgajos cutáneos, colgajos de glúteo, tanto muscular como miocutáneos. Igual para la úlcera isquiática también se puede cerrar cuando son pequeños, colgajos cutáneos, el glúteo inferior, pero acá ya entran otros músculos, el recto interno y el bíceps femoral, también el tensor de fascia lata. Para la úlcera antrocantérica también colgajos cutáneos, tensor de fascia lata, vasto y el recto femoral. Complicaciones: en cualquier cirugía pueden haber hematomas, seromas, dehiscencia de sutura, infección y sufrimiento vascular del colgajo. Entonces son unos ejemplos. Miren, para una úlcera sacra, un colgajo BY unilateral. Cuando es más grande, BY bilateral. Bilateral. Se puede hacer en S itálica, se puede utilizar el glúteo superior de un lado y el inferior del otro. Y al final cierra. ¿No? Estamos preservando áreas de horas. En S itálica se llama. Acá, por ejemplo, una sacra, se utilizaba el músculo glúteo superior y el inferior para la úlcera isquiática. Tensor de fascia lata, este era lo que se hacía antes, se volteaba, quedaba así, todo por bajo feo, pero ahora ya no, ya ahora solamente se rota, queda mejor. La paciente primera que vieron, un colgajo de tensor de fascia lata, se hizo la trocantérica y la isquiática de un lado. Se hizo el músculo para cerrar la sacra, posteriormente se operó el otro lado con el otro tensor de fascia lata para cerrar la trocantérica y la isquiática. ¿No? Igual se puede hacer en isla, colgajo en isla para cerrar y se cierra completamente. Otro caso. Miren, para esta úlcera sacra y las trocantéricas se hizo colgajo de tensor de fascia lata y BY para las tensor de fascia lata. Lo que no queremos es llegar a esto. Ustedes pueden ver que esta paciente ya tiene un montón de cirugía. Hemos reconstruido la trocantérica, se ha reconstruido la sacra, se ha reconstruido las isquiáticas, ¿no? Pero los pacientes vuelven por abandono a veces de la familia, ¿no? Estos pacientes, miren, con el volumen que tiene esta paciente necesita que alguien la movilice. Y si no tiene ayuda no se va a movilizar. Y es por eso que vuelve. Entonces, doctores, en las úlceras por presión, prevención. ¿Estamos? Listo, con eso terminamos. A ver, vamos a pasar lista rapidito. Acosta. Presente. Albuquerque. Aliaga. Presente.